Hola, muy buenos días. Pues bueno, estamos haciendo una pequeña grabación. Como les he dicho, estamos haciendo varias actividades en casa. Entre ellas, estoy dando clases de dibujo a mis hijos. Clases muy sencillas, muy básicas. Yo también ahorita me van a acompañar y les voy a enseñar los conceptos que les estoy haciendo. El otro día hicimos una grabación que estuvo muy interesante, pero ya era muy tarde, ya era en la noche, y a pesar de que nosotros sí teníamos visibilidad, pues bueno, resulta que en el video no salió muy oscuro y no se apreciar todo lo que estaban haciendo mis hijos. Entonces miren, voy a irles mostrando los conceptos, el material que estamos usando, y ustedes también podrán eso transmitirlo a sus hijos. Bueno, aquí les voy a mostrar algo del material que estoy usando. Por ejemplo, estos libros yo los tengo desde la facultad y bueno, manejan varios conceptos, desde cómo dibujar personas, croquis, árboles. Se fijan, este tipo de árbol que se muestra aquí no es un árbol que esté muy detallado, por eso se llama croquis. El croquis es un tipo de dibujo para plasmar una idea y representarla a través de diferentes tipos de trazos. Luego estamos usando este otro, también es otro libro que también yo lo tiré desde la facultad. Y básicamente viene igual, fíjense. Paisaje rural y urbano, que ese es un concepto. Fíjense cómo estos son algunos ejercicios para aflojar la mano. El chiste de los ejercicios estos es tratar de, ¿cómo se llama? De aflojar y buscar técnicas nuevas. Esto es lo que estamos usando ahorita, un marco. A ver, préstenme uno de sus marcos, niños, para mostrarlo. Aquí está, fíjense, es de cartón, es un marquito hecho de cartón. Le puse hilaza con 4 hilos de hilaza formando 4 cuadrantes. ¿Cuáles 4 cuadrantes? O sea, los 9 cuadrantes, que son 3 así y 3 así. Entonces lo que yo vea a través de este marco o de este cuadro es lo que voy a representar. ¿Esto en qué me ayuda? Precisamente a delimitar el espacio que estamos utilizando en el dibujo. Y el concepto que vamos a ver el día de hoy, o que estoy tratando de mostrarle a mis hijos, es esto. ¿Qué es lo que están viendo? La línea de horizonte. La línea de horizonte, bueno, cuando yo tengo un dibujo, aquí voy a usar mi lápiz, se fijan, aquí se forma una línea, que esa es mi línea de horizonte. Aquí se forma otra línea, un poco más atrás podrían ser las líneas de las casas, es otro horizonte. Los contornos de los árboles pueden ser otra forma. Cuando estoy en la playa, por ejemplo, o en el mar, cuando veo esa línea que es el mar, ese es mi horizonte. Y es muy interesante porque esa línea es hacia donde se dirige mi vista y hacia donde van otros conceptos más adelante, como la línea de perspectiva y demás. Pero es una referencia visual y que el cerebro utiliza para medir las alturas. En la ciudad, por ejemplo, aquí que estamos en la ciudad, estamos en un parque, pues no tenemos esa línea de horizonte. Entonces es cuando usamos, por ejemplo, precisamente esta línea como de la cancha o las líneas de las casas, que son referencias visuales, y es lo que estamos tratando de representar el día de hoy. Aquí les estoy mostrando este libro que utilizo, que es dibujo de croquis, que yo tenía desde la facultad, como les decía. Aquí es algo muy interesante acerca de los árboles. Como bien les decía, estos son árboles muy esquemáticos, pero ¿qué es lo que hace que parezcan árboles? Aquí está precisamente esto. Puede ser un círculo muy sencillo, pero cuando veo la dirección del sol, entonces yo genero una sombra al lado contrario. Y al poner esa sombra o esa forma con sombra, le pongo un tronco y unas líneas que simulan el fondo, automáticamente estoy viendo un árbol. Y claro que puedo llegar a este nivel de detalle, ¿verdad? Y sigue siendo un trazo esquemático. ¿Se fijan? Hay sombras en las partes bajas, alcanzo a ver los troncos, y realmente es un esquema muy sencillo de un árbol. Aquí tengo otros ejemplos de árboles, como lo voy convirtiendo desde unos óvalos hasta trazos.
Y todo esto me va a ayudar a representar un árbol. Aquí está mi hija. Lo que hizo fue hacer la retícula que teníamos precisamente del... Esta ya la reprodujo. Y entonces ella va a reproducir lo que vea en un cuadrante, lo va a reproducir en el cuadrito de arriba y así respectivamente. Un poquito. Bueno, aquí estamos, vean. Ahí están mis hijos. Ya ahorita vamos a empezar, les voy a empezar a explicar los conceptos que vamos a trabajar. Pero para lo que estamos haciendo, estamos utilizando el lápiz 2B, que es un lápiz más blando. El lápiz 2B me permite hacer trazos de diferentes calidades. Y vean cómo cambia el mismo lápiz. Me permite hacer trazos muy suaves o muy oscuros. Entonces eso me va a permitir, cuando yo represente algo así, pues se va a ver las diferentes texturas. Y como les decía, ahorita lo primero que vamos a hacer es el horizonte. O sea, ¿qué es el horizonte? Esta línea que está aquí, como esa línea de fondo. Si se fijan en este trazo, pues aquí tiene como una especie de lo que representa una montaña, y acá atrás se ve un horizonte y algo que pareciera un edificio. En una especie de bosque se ven los cerros o las montañas y las lomas atrás, y ese es el horizonte. Y con los trazos lo que van a ser árboles. Entonces ahorita lo que le voy a pedir a mis hijos es que representen esto. ¿Qué es lo que quiero? No quiero que detallen árboles, nada más quiero que ellos logren diferenciar la línea de horizonte, que son estas losas, si se pueden distinguir algunos trazos de casas, y las formas generales de los árboles, utilizando el marco que ya les he estado enseñando, a ver si logran irlo trazando. A ver. Pues seguimos dibujando, seguimos haciendo los trazos. Un concepto o algo que quería comentarles de enseñarle dibujo a nuestros hijos, y que es muy muy importante, bueno, es que hacer dibujos o aprender a dibujar, aunque no sea de una forma profesional, nos va a ayudar muchísimo en un concepto que se llama esquemas mentales o dibujos mentales. A ver, Franny, ¿y qué hiciste aquí con el dibujo? Quiero que les expliques cómo le hiciste para que se viera así como grisecito. Pues yo le hice así bajito, como para hacerle dibujito, así como le estoy haciendo, así se parece como acá. ¿Y le pasaste tu dedo también? Le hice acá así para que se me ponga. Y para ¿Te acuerdas cómo se llama cuando le pasamos con el dedo a un dibujo de lápiz? ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas o no? Se llama difuminar. Fíjense, es que ese es un concepto también que es muy válido en los dibujos. Este lo hice como le tasé aquí. Por ejemplo, aquí voy a, como dice mi hija, va a empezar a pasar el lápiz, ¿no? Con un trazo continuo. Pero resulta que yo quiero que se vea más suave. Y entonces lo que hago es que agarro mi dedo y empiezo a tallar el dibujo. Y entonces se difumina. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente, embarrar el carboncillo que tiene el lápiz y hacerlo, eliminar esos trazos o esas marcas. Es una técnica de dibujo muy que es válida, que se puede utilizar, no hay ningún problema. Y de hecho, pues los grandes dibujantes logran hacer a través de la difuminación, pues todas esas sombras increíbles, ¿no? Porque aparte podemos dar diferentes calidades en la sombra. Y regresando al concepto que les decía hace rato de las ideas, de que los esquemas mentales, el dibujo nos ayuda a desarrollar, o en esta parte de desarrollar ideas. Muchas veces queremos hacer algún trabajo, el que sea una investigación, o queremos hacer, tenemos de repente una idea y no sabemos cómo desarrollarla, y no sabemos cómo,
queremos hacer una especie de diálogo, pero no nos sale. Pero el esquema mental nos ayuda porque usamos dibujos. ¿Y cómo se usa el esquema mental? Bueno, en una hoja en blanco, aquí yo no tengo en blanco esta hoja, pero entonces pongo la idea principal aquí. Y entonces voy a decir que voy a hablar de las plantas. Y entonces en lugar de ponerle plantas, lo que hago es que pongo a lo mejor un arbolito. Y entonces hago de las plantas voy a hablar, a lo mejor hago una flechita. Y entonces quiero hablar de las hojas de las plantas. Y entonces ya le pongo un... Pero también quiero hablar acerca de lo que es el fruto. Y entonces pongo así y le pongo... Y entonces... Y voy a hablar acerca del crecimiento de las plantas. Entonces pongo otro dibujito y pongo algo que es como una semillita. Y le pongo una plantita creciendo chiquita. Y entonces cuando yo empiezo a desarrollar ya mi esquema, mi investigación o mi trabajo, ya sé por dónde va a ir y ya sé qué partes va a llevar y cómo, y el dibujo me permite utilizar mi creatividad. Y entonces estos esquemas, estos croquis que estamos trabajando ahorita son muy prácticos. Por ahí les voy a dejar el link o el video incrustado acerca de cómo hacer esquemas mentales, que es de otro youtuber, pero que creo que está muy práctico y muy bien explicado. A ver, estamos viendo el dibujo que hizo Santi. Ahí está Santi. Hizo un dibujo, pero él me está explicando que lo que trató o está intentando hacer es como esa especie de pasillo, no sé si se alcanza a apreciar, que se ve entre la casita y las plantitas, las palmeras, todo eso. Pues él me dice que se ve así, o sea, que no lo veamos así, sino que lo veamos así, para que logramos ver esa perspectiva. Y está interesante porque no sé si se pueden apreciar, a lo mejor de una forma diferente, pero logra hacer que la perspectiva se vea, que ese es un concepto de que se ve en dibujo cuando las líneas tienden a ir hacia un solo punto. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta línea de la cancha va hacia un solo punto, y esta misma línea, esta que se ve aquí de más delgadita, que es de las losas de cemento, y todas van como dirigidas al centro, que ese es un concepto que vamos a ver un poquito más adelante con mis hijos. Pero él lo logró hacer o lo interpretó girando un poco la hoja y dice, ahí está. Y bueno, sí es cierto, ahí está, logra una perspectiva y logra representar ahí la palmera y un árbol. Y bueno, dice que ese señor de atrás es el guardia de seguridad que de repente anda por ahí caminando, que ahí está por la entrada del fraccionamiento. Pero lo interesante sobre todo es, pone lo gris de la losa de cemento de la cancha y luego blanco de otra losa de cemento, pone las texturas del pasto y las texturas de diferentes árboles. O sea, esto es lo que queremos lograr, ¿no? Una idea, un concepto a través de dibujos. Miren, aquí estamos viendo lo que está dibujando Pablo, que Pablo está haciendo más o menos lo que sí les había comentado al principio del dibujo, que son las líneas de horizonte. Pueden ver que está trazando los árboles, lo que es la línea de la cancha de básquetbol, una banca que se alcanza a ver ahí al fondo, y ya lo tiene de una forma más proporcionada, o sea, se nota una proporción entre las dimensiones y los tamaños. O sea, claramente si ahí dibujáramos a una persona, se vería muy claro el tamaño y la dimensión de todo lo que estamos viendo. Quiero que vean a Franny cómo está haciendo la palmera. Ella dibujó toda la cancha, por supuesto, pero cómo está haciendo la palmera como que si fuera una flor, y luego le pone rayitas. Una palmera que yo hice. A ver, la palmera que hicimos el otro día y se les va a mostrar. Vean, esa es la palmera que hizo el otro día.
Vean, Era de noche y pues aquí está la vean luna. esto. Y les voy a enseñar la palmera. Creo que vean. Ahí está la palmera. O sea, esa palmera. O sea, sí es lo que quiero que se note. O sea, hizo lo que es el tronco de la palmera. Y cómo logró hacer esa textura como esponjada a través de rayitas y de pétalos, digo, y sigue siendo el mismo concepto. Y aquí estaba yo haciendo, si se fijan, yo hice la palmera, digo, mucho más sencilla también. No importa cómo sea el trazo, o sea, la idea, que la cosa es que sea representar ideas. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Bueno, fíjense, aquí estamos viendo el dibujo que hizo Franny, donde representó la cancha, la palmera que les decía que utilizó la forma clásica de flor, pero le puso rayitas. Y luego las nubes, todas estas son nubes. Quiero que vean cómo se ve el cielo. Y está bien representado. Y las palmeras, vean cómo logra conseguir con esa textura como de flor. Es la textura esponjosa de las palmeras. Y entonces, y la cancha, o sea, en un nivel muy básico. Y seguimos viendo lo que es la profundidad del dibujo. Incluso son algunos personajes como de palito, digo, no hay ningún problema con eso. Ya en la técnica irá mejorando y le enseñando algunas otras características de las dimensiones de las personas. Pero ahorita tenemos los horizontes, el horizonte, la línea de horizonte, tenemos una línea con profundidad, tenemos un fondo, tenemos incluso este cielo estrellado que es el que les decía que dibujó de la noche anterior. Y creo que ahí va logrando progresos en sus dibujos. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go. Bueno, pues ya estamos acabando nuestra clase el día de hoy. Ahí siguen todavía trazando y dibujando. Está haciendo mucho aire, esperemos que eso no afecte la grabación de sonido. Voy a tratar de limpiar un poco el video, pero bueno, para que se escuche mejor. Espero que este material les sirva. A lo mejor les voy a agregar un poquito. Quiero mostrarles nuevamente algo de lo que utilizo normalmente para el dibujo. Lo que les decía, estos lápices se llaman lápices de carboncillo. No son tan comunes, pero el carboncillo sí lo venden, que son como unas tiritas de carbón. Y luego tengo, bueno, este es un lápiz muy especial, por eso lo tengo así. Es un doble E, no he vuelto a encontrar otro, que es un lápiz súper blando. Y lo tengo desde hace muchos años y no quisiera que se me acabara. Y tengo estos, son 4 diferentes, como les decía, que es estos que son como cremosos, son un material lápiz más cremoso. Los tengo en diferentes tonos de café para crear dibujos en color sepia. Yo normalmente uso esta lapicera, tampoco ya no es muy común, pero son muy prácticas. Tienen minas de 7 milímetros, que significa que el tamaño de la punta es como de una punta de lápiz normal y se cambia y con diferentes tipos de calidades, ¿no? Puedo ponerle
desde puntas H a las puntas B, que son más blandas, y empezar a trabajar con ellas, ¿no? Es material que normalmente usamos aquellos que hemos estudiado arquitectura y la conocemos muy bien. Finalmente, bueno, voy a mostrarles el dibujo que hizo Pablo. Vean el dibujo que hizo Pablo. Ahí está. Se fijan, difuminó la parte de abajo de la losa y en el cielo también para representar las nubes y dejar en esquema los árboles como esquemáticos. Por ahí dejo una construcción que se ve aquí a un lado. Y el dibujo de mi hija que ya habían visto. Y ahorita voy a agregar también el dibujo que hizo en la presión esa que les digo que fue nocturna. Que lástima que el video no se veía tan bien. Yo creo que apenas si hubiera tenido luces encima hubiéramos podido ver lo que estaban ellos haciendo. Pero que se han logrado muchas cosas. Y bueno, pues hoy termina esta clase, esperemos que les sirva. Y voy a dejar otro dibujo que hizo ahorita. Y vuelve a representar la cancha, la pequeña construcción esta que está aquí en el parque, las canastas y bueno, los niños dibujando. Y todo con el esquema precisamente del marco. O sea, lo que ella alcanza a ver y cómo eso alcanza a darle una cierta proporción a los dibujos. Vamos a ir trabajando más con esta técnica. Y bueno, como les comentaba, voy a dejar un link para lo de los esquemas mentales y que puedan actualizar o utilizar este material. Que estén muy bien y hasta la próxima. Adiós. I'm just sitting